Quiero empezar este podcast con unas preguntas, Henry. Y si te dijera que la verdadera riqueza no está en tu cuenta bancaria, sino en tu cuenta sináptica. ¿Alguna vez pensaste que el éxito no depende solo de cuánto sabes, sino de cuántas conexiones puede hacer tu cerebro cuando la vida te pone a prueba? ¿Qué pasaría si cada estímulo, cada aprendizaje, cada experiencia incómoda o fascinante fuera un depósito neuronal a largo plazo? Estas son preguntas que a veces no nos hacemos como padres y como educadores, pero que sin duda anticipan la mejor o la peor de las oportunidades para los niños y jóvenes. Gracias, Cari. Buenos días, bienvenidos a nuestro MD Podcast. Hoy el tema que vamos a tratar es muy interesante e importante para toda nuestra comunidad, a nuestros oyentes que estamos acá ahora y que nos van a escuchar charlar, conversar acerca de la interocepción, que es un tema muy, pero muy interesante dentro de la educación y de la vida. Cari, empecemos. Claro que sí. Y la pregunta para arrancar es, ¿por qué crees que algunas personas prosperan en la incertidumbre mientras otras colapsan en el cambio? Y esto abre las puertas a un conocimiento muy importante que es el avance de la neurociencia de la interocepción y la influencia que esto tiene en el bienestar, en la educación y en el desenvolvimiento natural que todos tenemos. Pues es importante entender que cuando sentimos el latido de nuestro corazón, cuando este corazón late con fuerza, cuando sentimos miedo o simplemente una situación de riesgo, un estado del pensamiento puede cambiar drásticamente el estado de ánimo. Y esta implementación de un cambio consciente en nuestro estado de ánimo puede cambiar la forma en que percibimos el mundo, percibimos nuestro cuerpo y aprendemos. Por eso es importante, ¿no, Cari, querida? Preguntarnos, ¿alguna vez te has detenido a escuchar tu corazón sin tocarlo? ¿Has sentido un nudo en el estómago antes de tomar una decisión importante? ¿O tal vez has sentido una calma profunda que aparece sin razón aparente y te sientes muy confortable? Eso que sientes no es solo la emoción, es tu cuerpo hablando con tu mente, Cari. Qué importante. Así es. En este episodio de nuestro podcast Mentes en Movimiento, vamos a hablar justamente y exploraremos cómo los avances de la ciencia de la percepción predictiva y la cognición corporizada no solamente están transformando la educación, sino también abriendo caminos inéditos para el bienestar personal. Yo quiero invitarles a que se preparen para cuestionar sus certezas, pues van a estar realmente a velo de todos en el momento en que descifremos el contenido de la interocepción y del aprendizaje predictivo. Entonces, Cari, creo que empecemos y embarquémonos en este viaje para descubrir que el cuerpo no es solo un vehículo del aprendizaje, sino uno de sus principales maestros. Empecemos entonces con esta charla muy amena. Así es. Como marco científico quiero decir que la percepción es una construcción activa. El cerebro no es un receptor pasivo de información, sino más bien es un órgano activo que constantemente anticipa, interpreta y edita lo que percibimos. Esta idea fue fundamentada en la teoría del procesamiento predictivo o Predictive Processing, desarrollada principalmente por el neurocientífico Carl Friston entre el 2010 y el 2023. Esta teoría consiste en que el cerebro genera una continua predicción sobre el mundo que lo rodea basándose en conocimiento y experiencias previas, en el contexto y en el estado corporal que tenemos. Estas predicciones son comparadas con la información sensorial que llega al entorno y al propio cuerpo, y cuando hay una diferencia entre lo esperado y lo recibido, lo que se denomina error de predicción, el cerebro lo ajusta y ajusta estos modelos internos para reducir la discrepancia, reducir el estrés y pues predecir completando y editando. Quiere decir que la interocepción nos permite que la percepción de los estados internos, nos permite comprender la percepción de los estados de nuestro organismo, nos permite, como decíamos, entender nuestro ritmo cardíaco, la respiración, cuando tenemos sed, el hambre,
la temperatura, la tensión muscular, el dolor, el nudo que tenemos dentro del estómago que usted mencionaba, y todas las emociones que están dentro y que pasan continuamente en un día. Así es, imaginemos que una persona está caminando en la oscuridad de su casa y aunque no está viendo porque todo está oscuro, su cerebro está prediciendo dónde están los muebles basándose en la memoria y en la experiencia. Si toca algo que es inesperado, que no estuvo ahí en la mañana, por ejemplo, el cerebro rápidamente ajusta su predicción y le va a generar una alerta. Así no solamente percibimos el mundo, sino que también anticipamos y corregimos constantemente. Pero esto también puede llevarnos a errores de pronóstico. ¿Qué significa? Que desde la perspectiva emocional, ¿no es cierto?, podemos tener equivocaciones, podemos tener errores de percepción que haga que nuestra vida se convierta en un tormento. Por ejemplo, digamos que viene una persona nueva a trabajar y esta persona siente que los demás no le hablan lo suficiente. Cada vez que ve un grupo de personas que están trabajando, siente que le están aislando. Si esta persona avanza en esta percepción, profundiza en esta percepción, se va a generar un sistema de estrés continuo cada vez que ve a sus compañeros de trabajo, pero tal vez nunca preguntó si puedo acercarme al grupo. Es decir, que la percepción invita a un comportamiento y que ese comportamiento también sostiene una personalidad y una autoimagen. De manera que es muy peligroso permitir que los niños, jóvenes, incluso adultos, hagamos percepciones sin evaluación. De la misma manera, en el área obviamente cognitiva, vamos a tener al revés. Si una persona no tiene la suficiente cantidad de contenidos alojados en su cerebro, sus predicciones van a ser pobres. Por lo tanto, sus hipótesis, sus deducciones, sus inferencias van a no tener la calidad del contexto que se desea. Hoy en día, invertir en redes sinápticas es invertir en el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mientras una persona más contexto sináptico tenga, mayor predicción afirmativa, en este caso, frente a los sucesos va a poder tener. Es decir, va a mejorar también su cociente de adaptabilidad. Quiere decir que estamos rompiendo esta mentalidad de que la riqueza se la busca en otro lado, sino que la riqueza está dentro de nosotros y a través de nuestro proceso. Hago un poco relación a lo que usted mencionaba, Cari, sobre caminar con los ojos cerrados en nuestra sala y saber que nos tenemos que chocar o no porque tenemos ese proceso, pero este proceso de adaptación también es diferente en cada persona porque cada persona es única y cada persona tiene su cerebro con diferentes características. No me refiero a la morfología del cerebro, pero con su estructura y su constructo que ha venido desde pequeño hasta adulto. Así es, como sabemos, una de las principales ideas que la neurociencia nos da es que el cerebro, al ser plástico, obviamente es un cerebro que cambia todos los días. Por lo tanto, la experiencia hace al cerebro y nunca, jamás vamos a tener dos cerebros que se puedan repetir, porque están construidos a través de esta experiencia. En el tema del aprendizaje y de este procesamiento predictivo, es importante entender que la base de la cual nosotros nos refiramos para poder dar una mejor adaptación al momento mismo es lo que va a predecir también el éxito o el fracaso de un momento. Es decir, si la persona llega a una habitación de hotel y antes de dormir dice quiero ubicar dónde está el baño
aquí hay este mueble, es decir, lo hace de manera consciente y explora la habitación con detenimiento por 1 minuto, se va a acostar y si se levanta, más allá de que esté oscuro, su procesamiento predictivo va a ser mejor para no caerse, para no golpearse. Pero si una persona desatiende y simplemente ingresa, puede ser que no vio una gradita que estaba a la entrada de la habitación o no ve un objeto que quedó en la puerta del baño. Entonces, su procesamiento predictivo no va a ser tan bueno. Pero todos los días nos enfrentamos a procesos en donde estamos viendo un lugar oscuro cuando se trata de desafíos y de resolución de conflictos y de problemas. Por lo que un niño que tiene un bagaje mayor de contenido va a poder tener deducciones de mejor calidad para su propia adaptación en la vida. Esto quiere decir que el cerebro no solo piensa, sino que siente desde el cuerpo. Y que la emoción es una lectura corporal que debemos ponerle mucha atención y que la conciencia emerge del diálogo entre el cuerpo y el cerebro. Tendríamos que hablar sobre que no hay una cognición, no hay cognición sin cuerpo, no hay decisión sin emoción y no hay aprendizaje sin percepción interna, que llevado esto a la educación es importante dentro de un proceso de enseñanza a los estudiantes. Así es, dentro de los descubrimientos que Friston hace es la percepción corporizada, es decir, no percibimos solo con el cerebro, sino con un organismo entero. La mente emerge de la interacción cuerpo, cerebro, entorno. En sintonía con la teoría del procesamiento predictivo, la cognición corporizada sostiene que la percepción no surge únicamente de la actividad cerebral aislada, sino que es el resultado de una continua comunicación entre el cerebro, el cuerpo y el ambiente. Entonces, poniéndole desde una perspectiva práctica, si un niño llega a la escuela con una idea específica en donde sus padres discutieron o pelearon en el momento en que él estaba saliendo, esta discusión cala en su corazón y el niño viene de por sí un poco triste, tal vez, ¿no es cierto?, meditabundo, y esto hace que sus músculos o su tono corporal cambie, se transforme. En este momento que eso está sucediendo, él baja un poco la cabeza, sus músculos se caen también un poco hacia adelante y en ese momento la neurociencia nos enseña que su capacidad de motivación no va a ser igual. Por lo tanto, él puede estar en clase recibiendo la misma clase que su compañero, sin embargo, la calidad de la captación de la información en ese instante, del procesamiento de la información, va a estar disminuido por cómo él se está sintiendo en ese momento. Y esta sensación no es solamente una sensación emocional de preocupación frente a sus padres, sino una sensación corporal que disminuye de por sí, ¿no es cierto?, esa actividad neurológica adaptativa para el aprendizaje, para la atención, para la memoria, para la red de funciones ejecutivas tan importantes. Llega a la casa y probablemente le dicen, ¿y de qué fue la clase, tal clase? Y el niño no va a lograr evocarla completamente porque estuvo abstraído en la resolución de otro conflicto mayor que tiene que ver en este caso con, por ejemplo, la probabilidad de ser abandonado o no si es que los padres se separan. Entonces, es tan biológico, es tan en la búsqueda de la supervivencia de la especie, el hecho de sentirse protegido por sus seres amados, que una situación así le desequilibra tanto al punto de invalidar sus funciones cognitivas en cierta manera. Y esta es la visión global que damos desde MD School al tomar la educación desde todas las perspectivas. Siempre la escuela tradicional, desde la historia, la escuela prusiana, siempre ha privilegiado, Cari, la educación de la mente, de la razón, de incrementar los niveles de memoria, de trabajar mucho en la productividad, de ver cuánto es el rendimiento. Pero se ha olvidado también de que hay que trabajar el cuerpo, las emociones y la sensación interna que produce. Desde acá, desde MD, abarcamos todas estas aristas y trabajamos en un significado
total de lo que quiere decir una experiencia educativa. Es decir, transmitimos de forma efectiva y eficiente lo que es el aprendizaje significativo, no solamente quedarnos en el plano de la academia, sino también involucrarnos en todo el contorno que involucra el ser humano. Así es, Henry. La interocepción como este sentido adicional que nosotros tenemos está fundamentado en varios espacios, obviamente, pero hay que entender que la interocepción es la capacidad del sistema nervioso para percibir el estado interno del cuerpo, como usted lo mencionaba, el latido, la respiración, la tensión visceral, el hambre, el dolor. La ventaja que tenemos es que educar para una gestión de estos atributos también va a influir en cómo nosotros percibimos el mundo. De hecho, si en este momento ustedes pueden tener una noción de cómo están ustedes sentados, de si su musculatura es la adecuada, si es que están rectos sobre su espalda, ¿no es cierto?, sobre su cadera, si su respiración es adecuada, qué es lo que sucede en ese momento. Si estamos percibiendo que algo no está como estoy describiendo, podemos reforzarlo de manera positiva, es decir, voy a adoptar una mejor postura, voy a bajar los hombros, voy a descargar la tensión, voy a tener un pensamiento positivo, voy a tener una visualización en donde mis ojos van hacia el frente o hacia arriba, pero no hacia abajo. Entonces esto me va a conectar con un estado de bienestar que yo lo puedo mejorar, que yo lo puedo controlar. Si estoy en una reunión tensa, ¿no es cierto?, alzar la mirada, bajar los hombros, de por sí me va a dar una percepción diferente de los problemas, me va a permitir dar soluciones más creativas, tomar decisiones de mejor manera y obviamente estamos aquí integrando varios recursos interesantes que están funcionando dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Estas señales interoceptivas viajan por el nervio vago, la vía espinotalámica y obviamente se integran a estructuras como la ínsula, la corteza cingulada o el tronco encefálico. El cerebro de esta manera va a predecir la realidad externa a partir de este estado corporal. Qué importante darnos una ducha de agua fría, por ejemplo, para mejorar el tono del nervio vago. Abrir y cerrar los ojos muchas veces nos puede ayudar a calmar nuestro estado de ánimo en un momento de complejidad en la vida. Enseñar estas cosas a los niños es darles una llave definitivamente muy potente para la gestión emocional y obviamente para la gestión de su bienestar. Y la clave es la observación, Cari. Ver a un niño o a diferentes niños reaccionar hacia topar el agua fría y ver cuál es su reacción y su gesto corporal. También nos indica cómo está estructurada sus emociones y reacciones a través de una construcción que ha tenido sobre él. Y no solamente esta sensación del agua, también cuando uno percibe que algo es delicioso, que algo es muy rico, nutritivo, o cuando tenemos la sensación de que algo no nos gusta o la sensación de asco, nuestro cuerpo reacciona a través de esta conexión que usted menciona y el resto de personas lo siente, lo mira y lo identifica, entendiendo que es una reacción. Así es, nuestra percepción está moldeada por una combinación de factores como la historia personal, las experiencias previas, la fisiología, ¿no es cierto?, pero sobre todo por el estado del ser, que es el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, qué triste es a veces escuchar, especialmente en consulta privada, cómo a veces padres refuerzan o reafirman una historia personal de dolor de los niños o de los jóvenes, en donde se observan a sí mismos como personas que no se adaptaron a un grupo, que no los quisieron, que no son bien recibidos, que no son capaces de lograr cosas. Este modelo de procesamiento predictivo, ¿no es cierto?, estará influyendo negativamente en cómo se ven a sí mismos, cómo se escuchan y cómo se sienten. Esa es la principal razón por la cual la responsabilidad de la gestión de la interocepción también hoy tiene que ser de los padres, de las familias y de los adultos en general, y no permitir
que los niños se decaigan por cualquier cosa, sino hacerles ver que puede ser una situación pequeña, no compleja, un error que lo podemos trascender, pero que lo más importante y valioso es cómo tú cuidas responsablemente tu interocepción. Y desde acá, desde MD School, buscamos eso, ¿no? El bienestar. Que los padres de familia y los estudiantes tengan otra concepción de lo que es el bienestar y no solamente entender esta palabra como la felicidad o sentirse confortable en ciertos lugares, sino más bien el bienestar visto desde una perspectiva amplia, abarcando cada una de las aristas que significa tener bienestar, Cari. Sí, Henry, porque hoy en día se conocen múltiples estudios, ¿no es cierto?, de cómo nosotros incluso incluimos recuerdos falsos en nuestro cerebro. Hay una psicóloga magnífica que es Elizabeth Loftus, que es una de las figuras más influyentes en el estudio de la memoria humana y ha dedicado décadas a investigar cómo los recuerdos pueden ser alterados o incluso creados a partir de una información también sugerida. Esa es la razón de la responsabilidad que tenemos como adultos de limpiar la memoria de nuestros niños y no al revés, no incrementar recuerdos falsos que puedan generar luego desavenencias en sus estados mentales. Debemos cuidar como los que más el estado de salud mental de los niños y obviamente de todos los humanos. Yo creo que ahora, en base a esta charla que estamos manteniendo con Cari, quisiera preguntar a nuestros oyentes, ¿qué sientes ahora en tu cuerpo? ¿Dónde sientes esa tensión y cómo está tu respiración o cómo estás identificando estas emociones para darte cuenta de cómo tu cuerpo se comunica con el cerebro? Creo que tendríamos muchas opiniones, Cari, de personas que nos dirían, estoy sintiendo esto, estoy haciendo algo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo descifrar o decodificar esta información? Y que creo que esto es muy beneficioso para todos. Sí, y finalmente decir que la neurociencia afectiva, donde se ha demostrado que las emociones, ¿no es cierto?, como la ansiedad, la tristeza, la alegría, modifican la experiencia, también entender que a través de una sonrisa en un momento difícil, de una sonrisa interior, podríamos darnos un baño de tranquilidad frente a tomar una decisión difícil. Y esto va a ocurrir porque el cerebro, al anticipar las posibles amenazas o recompensas, basándose en el estado emocional, puede ajustar la predicción hacia algo positivo en lugar también de algo negativo. Esa es la principal razón de por qué nosotros, desde esta mirada de educadores y terapeutas, debemos comprender el papel activo de nuestras emociones en la percepción y brindarnos hacia nosotros mismos el tener esta herramienta súper poderosa de autoconocimiento y crecimiento personal. Reconocer en nuestra mente esta forma en donde coloreamos nuestra vida. Podríamos darle un tono distinto, mucho más lindo y más alegre, con pensamientos y una apertura más benevolente, más empática, entenderíamos el mundo de manera distinta. Creo que desde acá, desde MD School, siempre hemos visto la educación no solamente desde el ámbito cognitivo, sino también desde la parte emocional, corporal, consciente y humana. Y que estamos súper claros, ¿no?, en formar personas que no solo sepan pensar, sino que sepan sentir, regularse, cuidarse, escucharse y entenderse desde la parte interior. Sí, y como para también cerrar este concepto de procesamiento predictivo, quería enfocarlo, Henry, hacia algo que hacemos aquí justamente en el MD, que es enseñar idiomas. Entonces, aprender un idioma desde el cerebro predictivo es que antes de entender una palabra, el cerebro ya está prediciendo. Por ejemplo, imaginemos a un estudiante que escucha por primera vez la siguiente frase: "Can you pass me the..." Antes de oír la última palabra, el cerebro ya ha activado muchas predicciones, pero estas predicciones van a estar en función al contexto aprendido antes. Entonces, el estudiante podría decir: "Can you pass me the salt?"
si es que aprendió las cosas de la mesa, pero también podría decir, can you pass me the book, si es que ya tuvo conocimiento de las cosas, por ejemplo, que están en una biblioteca o en una clase. Por lo tanto, aprender un idioma no es memorizar reglas, sino es tener un contexto muy amplio e ir afinando las probabilidades. De esa manera aparece la palabra real, justa, que calza en el momento preciso. Y esto también se da a través de una predicción de contraste y ajuste. Por ejemplo, ¿qué tal si esta persona en el área de valores dice, can you pass me the courage? Y dice, courage no coincide con la predicción, se genera un error de predicción, el cerebro activa en ese momento atención, reajusta el modelo semántico y fortalece la memoria. Esta sorpresa va a facilitar el aprendizaje. Las palabras que rompen la expectativa se recuerdan mejor, pero para eso tenemos que estar introduciendo siempre nuevos ámbitos, nuevos contextos y nuevas palabras. Así, este error va a activar la dopamina para tener una mejor expectativa de aprendizaje en clase. Incluso la noradrenalina va a generar un poco de atención y el hipocampo va a estar potente en temas de memoria. Sin error no hay predicción, no hay ajuste y no hay aprendizaje real. Por eso, para nosotros, el error no es una tragedia. Equivocarse hablando un idioma es biológicamente necesario porque evitar el error frenaría el aprendizaje. Lo hacemos acá, en una educación espiral donde vamos trabajando sobre el error y entendiendo que es al error como una oportunidad de aprendizaje donde podemos pulir y mejorar los detalles del aprendizaje. Debemos entender que el futuro, no el futuro, sino la educación desde acá, desde MD School, no dependa solo de ciertas características enfocados acá desde el manejo de tecnologías, pero también sino de una habilidad que es sentirnos por dentro para poder expresar las emociones y que eso nos lleva a este aprendizaje completo, a esta experiencia educativa que le he mencionado. Qué interesante que es. Escuchar incluso un idioma sin entender es un aprendizaje silencioso. Por ejemplo, en nuestra institución enseñamos a los niños chino. El cerebro en ese momento va a detectar patrones rítmicos, anticipar sonidos y predecir entonaciones. Aprender antes de entender. Eso se llama educación en contexto. Esto explica por qué la exposición precede a la gramática y por qué la comprensión emerge, obviamente, posterior. Y posterior a eso, leer un idioma, otro idioma, genera predicciones visuales y semánticas que van a ir generando que nuestro cerebro, ¿no es cierto?, va a ir explorando dentro de un abanico cada vez mayor. Y eso ayuda a la fluidez y obviamente a la memorización de estas listas funcionales que discrimina el cerebro muy rápidamente en el momento de ejecutar el proceso activo de la expresión oral. Creo que el tema de la intercepción es un tema que nos podemos quedar muchísimas horas hablando y comunicando a nuestros oyentes la importancia de este término y del conocimiento de la estructura del cerebro y cómo a través de esto poder trabajar con nuestros estudiantes y entender todas las características que es eso. Creo que es un tema muy, pero muy, muy, muy interesante, Cari. Y lo seguiremos trabajando, lo seguiremos hablando y conversando en estos podcasts que estamos ahora lanzando para poder comunicarnos con toda nuestra comunidad educativa. De acuerdo. Concluir diciendo que aprender no es acumular información. Definitivamente es ampliar el repertorio de hipótesis con las cuales nuestro cerebro interpreta la vida y el mundo. Muchas gracias, Cari. Decirles a la gente, a nuestros oyentes, que si este episodio resonó contigo, nos escuchamos en el próximo podcast. Acá vamos a seguir conversando de educación y de ciencia. Así que les esperamos en nuestro próximo podcast. Gracias por escucharnos y un saludo fraterno para todos.